que se te entra por boca y nariz. Una fragancia sumamente agresiva, aparte de que suena muy bonito a la salida y demás, pero se mantiene como si fuera la gasolina. Definitivamente, esto es gasolina pura y no de la premium, sino de la regular. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, y en este video sigo pagando mis deudas y vamos a mostrarte en el día de hoy el The Immensity de Emper Perfumes o Milestone Perfumes. Aquí te soy sincero, tengo una confusión con estas empresas porque a veces veo como si fueran una sola y a veces la veo por separado, pero bueno, es la fragancia de Immensity que viene en esta caja muy accesible, la verdad bastante barata, y que ya para los que estamos un poquito más adentrados en el mundo de la perfumería pues sabemos en cuál está inspirado ya. Pues sí, otro más inspirado en el Le Immensité de Louis Vuitton, una fragancia que tiene muchísimo hype, todavía creo que mantiene ese hype, pero que pese al hype te digo que sería ideal que te quedes a ver este video, porque aún así considero que esta es una fragancia que no es apta para todos los olfatos. Una fragancia con bastante carácter, muy buena de por sí. Y ya iniciando el video te digo que según he investigado, pues esta fragancia es muy parecida a la original. Así que en este video lo que te trato de demostrar es si cumple con los requisitos que tú necesitas para añadirlo a tu lista de deseos. Así que acompáñame a este video, no te lo pierdas. Pues básicamente así como la mayoría de los que están inspirados en la línea de Louis Vuitton, pues tenemos, vean ahí su botella, nada diferente. En este caso no está imantada, ¿verdad? Como en otros dupes que veo que está la botella imantada. Pero bueno, ¿qué nos tiene este perfume? Vamos a ver su atomización para que tú lo vayas apreciando y su desglose olfativo también. Vean ahí su atomización. Buena, muy buena. Tiene un cañón, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos tiene complementado en su desglose olfativo? Pues básicamente es una salida bastante vibrante en el que tenemos toques especiados como el jengibre, toronja y bergamota, haciéndola así mismo fresca, bastante energética. Es como darte un shot de energía desde el primer spray. Luego entonces va apareciendo su base, donde aquí su corazón, donde aquí viene presentando una esencia acuática con notas marinas, romero, salvia y geranio. Aquí es donde la fragancia comienza a abrirse, ya no tan solo como una fragancia fresca, vibrante o chispeante, más bien con una sensación limpia. Y al secarse pues viene presentando entonces toques de ambroxan, ládano y ámbar. Esto le aporta cuerpo a la fragancia y da todas las características de ser envolvente y duradera en la piel. Aquí es uno de los comentarios que he visto que puede llegar a parecerse más en este aspecto, en este desglose olfativo al Immensity. Aquí es donde comienza a tener más carácter, ¿verdad? Pero aparte de todo esto que estamos mostrando, ¿cuál es la sensación de la fragancia a modo más entendible? Pues mira, ¿cómo se siente? Aquí es donde la frase "no hay dos oportunidades para dar una primera buena impresión" se pone en tela de juicio, porque de ser exactamente así como dicta, esta es una fragancia que se lo pone muy poca persona, lamentablemente. Si lo que dicta si vamos a amar o no un perfume son las primeras impresiones, definitivamente a este le harían corriendo, le saldrían corriendo hasta el más valiente. ¿Por qué? Miren señores, la composición de esta fragancia, porque sí, me estoy refiriendo en este caso puntual a la fragancia, no al perfume. El perfume es el The Immensity de Emper. Cuando me refiero a la fragancia me estoy refiriendo a la Le Immensité de Louis Vuitton, que es la fragancia original. Y como ya te digo, son muy parecidas, pero básicamente
este complemento, esta mezcla de notas especiadas como el jengibre, cítrica, acuáticas, con el ambroxan y demás, te da un choque eléctrico que se te entra por boca y nariz. Una fragancia sumamente agresiva, aparte de que suena muy bonito a la salida y demás, pero se mantiene como si fuera la gasolina. Definitivamente, esto es gasolina pura. Y no de la premium, sino de la regular. Dirás, óyeme, pero ¿qué ejemplo pusiste? Pues básicamente es por esta característica de sentir una fragancia sumamente envolvente, proyectante, rápida. Es decir, si tú te colocas este perfume temprano en la mañana por primera vez, vas a querer salir corriendo del cuarto. Y más aún si tú eres amante de los perfumes dulces. Esa impresión que te da sintiendo la fragancia en el paladar, sintiendo ese toque con mucho carácter, esa sensación sumamente balsámica, tipo alcanforada, así de lleno, pues pone a más de uno a temblar. Eso me pasó a mí. De hecho, dije, cónchale, pero ¿y qué pasa con el hype de esta fragancia? Así huele. Pensé inmediatamente de no colocarme el perfume, pero me equivoqué. Es una fragancia que sí, al principio suele dar esa impresión porque no lo sentí solo con este. También con este, vean que es el más famoso. El Maison Alhambra Jean Louis Immortel, que realmente es un perfumón. Y con los dos sentí la misma vibra porque el parecido es enorme. Y ya sabes que si lo tengo aquí los dos es porque más adelante te haré la comparación para que tú elijas el mejor. Son calidades diferentes, precio diferente y un muy buen parecido con la original. Así que estate atento al canal. Y continuándote con la experiencia, te digo que aparte de esto, que te lo estoy diciendo así, tal cual, no para que le tengas miedo al perfume, sino básicamente para que entiendas cuál puede llegar a ser tu primera impresión. Y que simplemente indicándote que esta fragancia, porque hoy me refiero a la fragancia como tal, pues debe ser, déjala sola trabajar para que veas entonces todo lo que viene después. Y que realmente comencé a tenerle más amor a las sensaciones especiadas cuando probé el Yves Saint Laurent Le Homme, me parece, que aquí te voy a dejar en la descripción el video. Y ese toque de jengibre lo amé desde el día 1. Y aquí, en la sensación de este perfume, aparte de todo lo demás, es uno de los toques predominantes en la fragancia, ese toque especiado, ligeramente picante del jengibre. Lo amo muchísimo, me gusta muchísimo. Es un aroma sumamente persistente. Se mantiene yendo y viniendo constantemente mientras tengas este perfume en vigencia en la piel. Y que por eso para mí lo hace sumamente divertido. Una fragancia que te deja disfrutar mucho de lo mejor del perfume. Es decir, ese toque ligeramente especiado. Otra cosa que me gustó muchísimo es que considero que tiene un equilibrio perfecto entre el toque clásico y moderno. ¿Por qué? Todo va a depender también, te digo, de tu experiencia personal. En este caso, a mí siempre me hace referencia parte de la sensación de este perfume al Versace Le Homme, un perfume súper clásico que quizá lo utilizó tu papá, tu tío, y que te trae esa sensación. Obviamente es una mezcla que mantiene lo mejor de ambos mundos. En este caso, ese toque que te hace recordar a lo clásico, pero también bastante moderno. Un perfume muy disfrutable. Te vas a acordar constantemente de esta fragancia mientras la tengas puesta. Rendimiento, ya que estoy hablando todo esto, ¿qué tiempo te dura en la piel? Puede ser aproximadamente unas 9 horas en la piel. En la ropa te puede durar hasta 3 o 4 días. Y como ya te he estado explicando hasta este momento, es una fragancia que se mantiene bastante persistente durante todo este tiempo. Se expande bastante en el momento que te lo colocas. Por eso te quiero decir que si te lo vas a colocar temprano en la mañana para ir al trabajo, por ejemplo, ya que es bastante versátil, pues fíjate de que no haya nadie en la habitación porque puede molestarle ese aroma que se mantendrá en el ambiente por un buen rato y que se mantendrá proyectante por al menos de buena manera 4 horas. Ya después de ahí la fragancia se va haciendo un poquito más cercana y
tú vas a disfrutar muchísimo de este perfume. Yo considero que vale muchísimo la pena por lo poco que vale y que creo que es una muy buena alternativa al Le Immensity. ¿Para quién es ideal el The Immensity de Emper Perfume o Milestone Perfumes? Pues bueno, algunos hacen referencia a que es una fragancia unisex. Yo difiero de esos comentarios porque creo que este es un perfume puramente masculino desde mi perspectiva. No significa que si una mujer se lo pone pues se acabará el mundo, pero considero que brilla más en el hombre. Un perfume perfecto para ser utilizado diario, perfecto para usarse en reuniones como en la oficina, en reuniones formales, para el calor. Es un perfume que tiene bastante versatilidad y que es de eso todoterreno. Es decir, es de ese perfume que te lo colocas para estar, dígase tranquilo, pero inmediatamente tienes algo más formal, pues ya vas a tener el compañero ideal que es este perfume, porque te va a acompañar en momentos formales como informales de igual manera, dándote bastante clase y una sensación bastante agradable a las personas que estén a tu alrededor. Realmente aquí considero que en cuanto a su rendimiento, su público objetivo, esas sensaciones, pese a lo que ya te expliqué, que al principio puede resultar un poco chocante, pues realmente tiene muchos dotes el perfume. En conclusión, para mí The Immensity es una muy buena alternativa, sumamente económica, básicamente una fracción del precio del original, y que te dará todo lo que este te puede aportar. Obviamente la calidad de los aceites esenciales con los que está hecho este perfume es diferente, ¿verdad? Una fragancia quizás un poco más baja en su calidad, pero que por el precio realmente sí puede ser un buen sustituto. Una fragancia que es perfecto para aquellos hombres que quieren mucha versatilidad en una fragancia que le aporte frescura, unos toques especiados encantadores, la persistencia que te permite disfrutar por largo periodo de tiempo, de constante experiencia encantadora del perfume, porque de esos que se mantiene todo el tiempo ahí presente, no como algunos olores que te los pones y llega un punto del día en el que ni siquiera sabes si el perfume se percibe o no. A diferencia de ellos, este es un perfume que sí siempre va a hacer acto de presencia en casi todo el momento, que te vaya a durar de las 8 o 9 horas en tu piel. Así que sí considero que es una muy buena opción. Me gustaría, amigos, que si te está gustando el contenido hasta ahora, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dime si lo que has visto hasta ahora del perfume hace que te decidas por él. Y antes de que te vayas, te dejo aquí esta reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, que siempre ese toquecito especiado es vital. Así que dale un chequeado a esta fragancia.